Tal como les va? En el video de hoy vamos a comenzar a aplicar todo lo que vimos anteriormente sobre el modelo BET, específicamente a la absorción de vapor de agua en los alimentos, y durante los siguientes videos vamos a hablar específicamente de vapor de agua y vamos a ver cómo adaptar el modelo que hemos visto en forma general a el caso específico del agua, de vapor de agua. Y finalmente vamos a ver también un ejemplo con datos experimentales y cómo aplicar este modelo. Pero para eso vamos a comenzar con la absorción de vapor de agua en los alimentos. Entonces, en el campo de la tecnología alimenticia, el entendimiento de la absorción de vapor de agua en los alimentos es de suma importancia para el diseño de sistemas de procesamiento, empaquetamiento, almacenaje y manejo. Entonces, ¿por qué es importante el entendimiento de la absorción de vapor? Absorción de vapor de agua. Es importante para saber cómo diseñar sistemas de procesamiento, diseño de sistemas de procesamiento, empaquetamiento, almacenaje, etc. Almacenaje, empaquetamiento. Esto es importante conocer porque dependiendo de cada material alimenticio va a absorber diferentes cantidades de agua dependiendo de la humedad que haya en el ambiente, y en base a eso podemos, si entendemos eso, podemos diseñar sistemas que mejoren el procesamiento, almacenaje, empaquetamiento, etc. Ok, entonces, como ya hemos visto de forma general, pero ahora viéndolo específicamente con el vapor de agua, en el caso de la absorción de vapor en los alimentos, es decir, en la rehidratación, absorción de vapor de agua, tenemos una absorción en una interfase sólido-fluido. Como ya habíamos visto, tenemos nuestro material sólido, que va a ser nuestro material alimenticio, sólido, y del otro lado tenemos un fluido, ya sea gas o líquido. Y tenemos moléculas que están siendo absorbidas a la superficie de frontera del material seco, es decir, tenemos acá moléculas en el fluido y están siendo absorbidas a la frontera, a la superficie de frontera del material sólido. Y bueno, ya sabemos que se empiezan a absorber hasta que alcanzamos la monocapa, es decir, una capa de una sola molécula que se pega a toda la superficie, una sola molécula de grosor. Una vez que se alcanza la saturación de monocapa, una vez que ya no caben más moléculas de agua en esa superficie, se comienza a formar multicapas. Como ya habíamos visto, ya que no caben ahí, empiezan a formarse multicapas. Y el material sólido en este punto, cuando se comienzan a formar las multicapas y ya está saturada la primera capa, se comenzará a absorber, con B, el agua hacia la estructura porosa en el interior del alimento. Entonces, esto de aquí es absorción. Una vez que se satura la monocapa, este de acá es absorción.
cuando pasa al interior de la estructura porosa del material alimenticio. El material inicialmente seco se llama adsorbente, es decir, este sólido de acá va a ser el adsorbente. Y cuando el proceso llega a un equilibrio, el agua absorbida se llama adsorbato. Esta agua aquí se llama adsorbato, como ya habíamos visto. Y bueno, tenemos adsorbente y adsorbato. Y bueno, la absorción de vapor de agua en los alimentos es caracterizada por las isotermas de absorción para vapor de agua y que se van a llamar isotermas de absorción de vapor. Entonces, de forma general, tenemos las isotermas de absorción y de forma específica vamos a tener isotermas de absorción de vapor. La absorción de vapor de agua es caracterizada por las isotermas de absorción para vapor de agua en un material alimenticio llamadas isotermas de absorción de vapor. Estas isotermas de absorción de vapor son gráficas que muestran la relación entre contenido de humedad, es decir, la masa en nuestro modelo anterior va a pasar a ser contenido de humedad, que voy a llamar XW, contenido de humedad. Entonces, técnicamente es lo mismo, simplemente es una forma diferente de medirlo. El contenido de humedad es cuánta agua tengo de forma absorbida, es decir, cuánta masa de agua tengo. Pero lo voy a medir como contenido de humedad. Más adelantito en los siguientes videos vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, como les digo, la relación entre contenido de humedad, es decir, masa absorbida, y la actividad del agua. Entonces, las presiones parciales lo vamos a medir a través de la actividad del agua. También ya habíamos mencionado un poquito de esto. Más adelante también vamos a decir específicamente cómo hacemos este cambio. Entonces, de este lado, para las isotermas de absorción de vapor, vamos a tener contenido de humedad y del otro lado vamos a tener actividad del agua. El contenido de humedad está relacionado con la masa absorbida, es la cantidad de agua absorbida, y esta actividad del agua, como mencionamos anteriormente, era la división de presiones parciales. Lo vamos a volver a mencionar más en detalle. Las presiones parciales relativas. Y bueno, esto es para un material a una temperatura dada, por eso son isotermas, es decir, misma temperatura. Y para cada material y para cada temperatura dada van a cambiar, y como ya sabemos, tienen esta forma de sigmoide. Y dependiendo del material va a cambiar un poco su forma. Entonces, básicamente vamos a seguir utilizando el mismo modelo BET que hemos visto, pero vamos a ver después cómo pasar de masa a contenido de humedad y cómo pasar de presiones parciales a actividad del agua. Ok. Entonces, como les digo, para la mayoría de materiales alimenticios, los datos experimentales para hacer las gráficas y para hacer estas gráficas de isotermas, los datos experimentales van a aproximarse casi siempre a esta curva sigmoide, esta curva como en forma de S. La forma precisa y la posición de la isoterma de absorción
en la gráfica es específica de cada tipo de material alimenticio y puede ser considerada como una propiedad física distintiva de esa sustancia. Entonces, tenemos una, como vamos a ver acá, tenemos una curva distinta para cada material alimenticio. Curva distinta para cada material alimenticio. Y esta gráfica se puede considerar como una propiedad física distintiva de la sustancia. Es decir, dependiendo de las propiedades físicas y químicas de cada sustancia, va a ser que sea lo que cambie la forma de cada, de la gráfica de la isoterma para cada material alimenticio. Dependiendo del material, tienen diferentes propiedades y hacen que absorban de forma distinta el agua a diferentes actividades del agua y a diferentes cantidades de humedad. Ok. Entonces, continuamos. Bueno, vamos a ver este ejemplo con esta figura. Y aquí tenemos 4 isotermas de sorción de vapor, numeradas del 1 al 4, y tenemos los materiales de los que están hechos. Por ejemplo, comenzamos con el número 1, es sílice, y es un absorbente fuerte. El número 2 es polvo de leche, y el polvo de leche es un material que forma muy fácilmente multicapas. Entonces podemos ver que no se alcanza la saturación, sigue formando rápidamente multicapas. No hay una etapa de saturación, no hay una etapa plana como vemos acá, donde se formó una monocapa y se saturó la superficie. La superficie 3 es té negro que forma monocapas. También podemos ver aquí cómo rápidamente se satura y con un bajo contenido de actividad del agua y forma una monocapa. Vemos esa parte plana y luego se forman las multicapas después. Y la número 4 es fructosa. Bueno, 3 es té negro. El número 4 es fructosa. Es casi impermeable al agua. Como vemos aquí, casi no aumenta su contenido de humedad. Es casi impermeable al agua. Luego gana rápidamente humedad hasta formar un jarabe. Y aquí se ve cómo gana rápidamente contenido de humedad, es decir, agua. Cómo absorbe agua rápidamente una vez que se hace de forma como jarabe. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas isotermas de sorción de vapor. Ok, entonces primero la curva número 1 muestra un sorbente fuerte que absorbe grandes cantidades de agua, incluso en una región de muy baja actividad del agua. Es decir, voy a borrar y ponerlos de diferente color. Entonces, para la curva 1 vemos que es un absorbente muy fuerte a muy bajas actividades del agua, incluso rápidamente gana mucho contenido de humedad, es decir, absorbe mucha agua rápidamente. Y a bajas, como les digo, incluso a bajas actividades de agua o humedad relativa de equilibrio, recuerden que era lo mismo. Humedad relativa de equilibrio. Entonces, un absorbente fuerte como este caso
incluso a bajas humedades relativas de equilibrio va a absorber mucha agua, como vemos aquí. Después del incremento rápido vemos una meseta, esta de aquí, que es el resultado de la formación de monocapa. En esta región de aquí es la formación de monocapa, es decir, el proceso de saturación. Y el sílice, como vemos aquí, forma una curva de este tipo. Una vez que se supera esa meseta, es cuando se empiezan a formar las multicapas en esta tercera región. Luego, por ejemplo, si vemos la curva número 3, muestra un comportamiento similar, pero sin la absorción extrema al inicio. La curva número 3 no absorbe tanta agua inicialmente, después forma una monocapa, se satura en esta sección de monocapa y luego forma multicapas, absorbe más agua en la tercera región de esta curva número 3. Cuando el material no deja de absorber agua, cuando una monocapa se forma y continúa a formar capas adicionales de forma continua, vemos una figura de la forma como la número 2. En este caso, forma la monocapa, pero sigue formando multicapas de forma continua. Y vemos que casi no, en esta región de donde estaría la saturación, en este caso de la curva número 2, como el caso del polvo de leche, no, no hay saturación, forma inmediatamente las multicapas y no hay un periodo de meseta, sino que casi de forma continua está absorbiendo el agua. Y finalmente la curva 4 muestra fructosa cristalina, es decir, fructosa en forma de cristal, que en regiones de baja actividad de agua muestra un comportamiento casi impermeable, es decir, aquí es casi impermeable, casi no absorbe agua, pero después de exceder cierto nivel, después de exceder este nivel de aquí, la actividad de agua después de exceder cierto nivel de actividad de agua, esta fructosa en forma de cristal se va a disolver en forma de jarabe y por eso la isoterma en esta región la ponemos con línea punteada porque ya no es en forma cristalina, sino que cambió a forma de jarabe, porque la forma original ya no existe más. Y una vez que cambió a forma de jarabe, entonces ahora sí puede absorber mucha agua muy rápidamente, como vemos en este caso en la isoterma de sorción de vapor. Ok, entonces este es el caso, como les digo, cada alimento va a tener una curva característica dependiendo de sus propiedades físicas. Y al interpretar estas curvas, pues lo que estamos viendo es en parte eso, esas características, cómo afectan la absorción de agua dependiendo de la humedad que hay en el ambiente. Ok, entonces vamos a pasarnos para acá. Acá tenemos otras 4 curvas de sorción para algunos alimentos alimenticios, algunos alimentos específicos y algunos materiales agrícolas. Y bueno, como vimos anteriormente, tenemos contenido de humedad aquí, es decir, masa absorbida. Tenemos actividad del agua, es decir, la relación entre las presiones parciales, la presión relativa y contenido de humedad lo estamos midiendo en porcentaje y dB, vamos a verlo más adelante, dB significa dry basis, es decir, base seca. Es decir, vamos a tener dos formas de medir el porcentaje de contenido de humedad, uno es base seca y otro es base húmeda. Para las curvas de sorción usualmente vamos a usar base seca, más adelante vamos a describir a qué se refiere base seca y a qué se refiere base húmeda. Lo que ahorita nos importa por el momento es que es cantidad de agua absorbida medida en porcentaje de contenido de humedad y acá abajo tenemos la actividad del agua. En esta figura podemos notar que la forma sigmoide es similar a las isotermas descritas por el modelo BET. La diferencia, como les digo, en el modelo BET tenemos masa acá y tenemos presión acá.
pero son equivalentes. La diferencia es que en las isotermas clásicas graficamos masa absorbida, como les acabo de decir, y presión parcial. Esa es la única diferencia. Acá tenemos masa absorbida y acá presión parcial. En el caso del vapor de agua, para aplicaciones alimenticias, estos parámetros se reemplazan por contenido de humedad, XW, contenido de humedad, y por actividad de agua. Entonces, para aplicaciones alimenticias vamos a utilizar el modelo BET, pero en vez de medir masa absorbida, vamos a medir contenido de humedad en porcentaje y vamos a medir, en vez de presiones parciales, actividad del agua, que como vamos a ver más adelante, está relacionado con la humedad relativa del ambiente. Humedad relativa de la atmósfera o del medio que rodea nuestro material alimenticio. Y bueno, entonces más adelante vamos a hablar de esas, en los siguientes videos vamos a hablar tanto de la actividad del agua y por qué se relaciona con las presiones parciales y del contenido de humedad y cómo se relaciona con la masa absorbida. Y bueno, pues en este caso tenemos, como les digo, para terminar, pues nomás el ejemplo de esta figura, en el que en el número 1 tenemos duraznos secos, deshidratados. En el número 2 tenemos algodón. En el número 3 tenemos soya. En el número 4 tenemos trigo. Entonces, una vez más, dependiendo de cada material alimenticio, vamos a tener una curva distintiva en las isotermas de sorción, que esa curva distintiva lo que nos está dando información es sobre sus propiedades físicas y químicas de cada uno de esos alimentos. Y pues aquí vemos para estos 4 casos distintos cómo forman distintas isotermas de sorción. Ok, bueno, esto es todo con respecto a la absorción de vapor de agua en los alimentos. Como les mencioné, en los siguientes videos vamos a ver actividad del agua y contenido de humedad y luego cómo relacionar eso con la ecuación del modelo BET para aplicarlo al caso específico de alimentos. Bueno, por el momento es todo y pues dejamos este video hasta aquí.